Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Criminal Show, Detrás de la Verdad, el podcast donde hablamos y analizaremos a los asesinos seriales mundialmente conocidos. Soy Heli y a mi lado izquierdo está mi compañero Fer. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Heli, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, creo que bien. A todo dar. Dime, ¿estás preparado para el caso de hoy? Súper listísimo y puesto. Tú me dices. Bueno, ¿te parece si comenzamos con qué te decían antes cuando eras chiquito e ibas a salir a la calle con tus amigos a jugar? Que era la típica frase que te decía tu mamá. Híjole, no te puedo responder esa, la neta no salía yo a la calle. No te invitaban. Me tenían encerrado siempre, ¿no? Es gacho, pero las veces que iba, pues nada más, no regresas tomado. No, eso ya fue. Ya eso ya de más grande. Eso ya fue ahorita más grande, sí, perdón. De niño, así cuando te mandaban a las tortillas, ninguna frase típica. Pues nada más no te gastes el cambio. Bueno, creo que ya me di cuenta que hay diferentes madres. Ya vi por qué no te dejaban salir. Bueno, a mí la frase típica que me decían mis padres, bueno, mi madre, era la de no hables con desconocidos. Sí, eso también, porque igual un día me iban a robar, eso sí, esa historia es real. O sea, me iban a robar unos hombres en un vehículo y tenía como 10 años. Eso tendremos que hablarlo en otro podcast. Ok, dale. Experiencias traumáticas de la niñez. Dale, vale. Bueno, empezaría yo con esa frase típica que nos dicen los padres de que no hables con extraños. Y yo creo que esa frase más que nada deberían también implementarlo entre ellos, porque no sabes qué desconocido puedes llegar a meter a tu casa. No sabes si esta persona es buena, agradable y puede ser bueno incluso con los niños o con tu perro, o puede llegar a ser alguien que puede torturarte, violarte, humillarte, incluso devorarte. Definitivamente si no le gustan los gatos no es bienvenido, a mi humilde hogar. Primera pregunta, ¿te gustan los gatos? Pero claro que sí. Ahí está. Cat Law. Bueno, vamos a empezar con el caso del hombre gris. Hamilton Howard Fish, mejor conocido como Albert Fish, nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Su nombre, esto yo pensaba que nada más se debía aquí en México, pero su nombre se debe a un familiar súper lejano. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, cuando no he escuchado de que le puse a mi hijo Pancho porque era el esposo del primo, del tío, vecino. Ya, no, así. Regularmente es como parientes cercanos. Parientes cercanos en los nombres. Pues esto se debe a que su nombre se dedicaba a un familiar lejano. Era el menor de 3 hermanos, de Walter, Annie y Edward Fish. Su padre, Randall Fish, era fabricante de fertilizantes y luego fue capitán de un barco. Sale, vale. Típico de los señores de que podían tener hasta 2 oficios en aquella época. Sí, era Batman y también era millonario, ¿no? No era millonario este hombre. Y más porque le llevaba... Puro chambear. Tenía que chambearle duro para alimentar a sus 3 hijos y a su esposa, que era menor de 43 años. O sea, Se llevan 43 años la pareja. ¿Inventes? ¿Sí? ¿En serio? Se llevan 43 años. Los papás del personaje. Los papás del personaje se llevan 43. Como era conocido, su padre llegó a trabajar diferentes bandos, pero un gran día sufrió un infarto al miocardio en 1875. Mal día, ¿no? Más bien. Mal día. En la estación de Sixth Street del ferrocarril de Pensilvania en Washington. Su madre, como era demasiado joven y ya no tenía ni un centavo en el bolsillo, la mejor idea que tuvo fue llevar a Fish, el hijo, el menor Albert, nuestro querido protagonista, a un orfanato. O sea, lo llevó, ya de plano los regaló, ¿no? No, nada más al menor. O sea, el chiquito sí, que ya no quieres. O sea, sí, los regaló, vaya. Lo llevó a un orfanato ahí. Hubiera salido mejor que lo vendieran. A ver, ¿cuánto quieres por el chiquito? ¡Diablos, señorita! Ay, caray, no, licenciada. Usted es bien aventada, de veras. Pero lo que no tenía contemplado la madre es que sufriría muchos abusos violentos de parte físico y psicológico, tanto por las personas que trabajaban en ese lugar como de los compañeros. Pero hay algo que también empezó a tener Albert Fish. Empezó a gustarle ese maltrato, empezó a excitarlo. Sí, empezó a excitarlo incluso teniendo erecciones, que tenía todavía mucho más bullying de parte de los compañeros cuando se daban cuenta. 4 años después, su madre por fin conseguiría un empleo y pudo sacarlo de ese lugar. O sea, pudo ir por él, o sea, que así como, oigan, ya vengo por mi hijo de vuelta, ¿no? Quiero que me lo devuelvan. Pues en esa época sí, era como de que pues alimenten a mi hijo por unos años y ahorita que tenga empleo, pues ya me lo llevo otra vez. No, pues era muy cabrón eso, ¿no? Pero algo cambió dentro del Oxxo.
Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Y no volvió a ser el mismo desde ese día. No volvió a ser el mismo, en efecto, porque decían en los reportes de la niñez de Fitch es que tenía ya un promedio de rebeldía. Se escapaba los fines de semana, pero no para estar de vago. Ajá. O así como de que no es una fase, mamá. No, él lo que hacía era perderse en la homosexualidad, tener este contacto de relaciones sexuales. ¿Cómo te pierdes en la homosexualidad? Es que en aquella época no era aceptada la homosexualidad. Más bien esas redacciones de esa época, ¿no? Sí, o sea, en aquella época era como de que... Es como perderse en la drogadicción. Así es, ajá. Y más si la religión estaba muy... Ya veremos más adelante eso, de que la religión estaba muy profunda en esa época. Soy Satanás, a ver a quién transformo hoy en gay. A la edad de 12 años... tuvo su primer encuentro con el hijo de un telegrafista y con otros chicos mucho mayores que él. Llegó a tener otros tipos de trastornos y prácticas como la urofagia y la coprofagia. No voy a preguntar acerca de ello. Continúa. No pregunten. Qué bueno que sabe qué es. Los demás investiguen. Y a raíz de que empezó a tener esos pequeños trastornos, decidió perderse más en los fines de semana yendo a baños públicos y a las albercas públicas, donde podía disfrutar de todo lo que a él le gustaba. Y recoger uno que otro hongo, ¿no? ¡Sí! Hasta apenas capté. A los 15 años, por fin se gradúa de la escuela secundaria y tiene la oportunidad de poder cambiarse el nombre. Ajá. Ya que sus compañeros le volvían a hacer bullying, ya que le decían hams and eggs, o sea, huevos con jamón. Ajá, ok. En 1890, ya con 20 años de edad, decidió dejar Washington para irse a New York, la gran manzana, la ciudad que nunca duerme, pero no fue por un oficio así muy profesional. Se quiso dedicar a la prostitución, ya que él no solamente, bueno, conocemos a muchas personas que se dedican a ese oficio. ¿Ah, sí conoces? Yo sí conozco gente que se dedica al oficio. Se dedican a ese oficio y nada más lo hacen por sustento económico. Ajá, no, pues obviamente. Pero Albert Fish, no, él lo que quería más que nada era sufrir violencia, azotes, bien tipo masochismo. Pégame, aunque no me pagues, ¿no? Exactamente, o sea, él quería vivir ese estilo de vida loca, sexo, bueno, no drogas, pero sí rock and roll. Sexo, droga y rock and roll. Ahí soy niño bien, sexo pero no drogas. Y incluso llegó a violar a jóvenes. Él, ajá. Con tal de querer sentirse más poderoso, sentirse más satisfacción por parte de él. Ahora, era un sexo servidor, pero en el ramo homosexual. Así es. Ok. Parecía que el hombre gris tendría una vida dura referente a la prostitución, pero si no fue su madre que intervino en esta situación. Dijo que su hijo no quería que estuviera en el lado pecaminoso de la vida, así que decidió presentarle a una muchachita. A los 26 años se casa por fin con esta chica de 19 y a la fuerza. No a la fuerza, o sea, prácticamente fue como el típico de que tus padres te ven solo, solitario, así de que hay que presentarle una muchachita para O sea, lo hizo para disimular. Ajá, lo hizo como para ser de que a ver si su hijo llegara a dejar esa loca vida. Ah, ok. Y sí, relativamente se llevaron bien estos dos y por fin se casaron. Y su matrimonio podía funcionar, de hecho, podía enmendar los desvíos de Albert, ya que tuvieron 6 hijos. Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry, llevando una vida normal, como una familia así de oro, así como de que, qué bonita familia. ¿De qué año estamos hablando? Estábamos hablando de 1890, sería 1906 más o menos. Ah, ok. Parecía que Albert podría dejar todo este bando, o sea, nunca hubiera aparecido un asesino serial en medio sin ninguna corrupción, pero fue en 1903 donde fue arrestado por malversión de fondos y enviado a la prisión de Sing Sing en Oxney, en Nueva York. Esta prisión pues era súper famosa, ya sea por su ambiente hostil y porque fue la primera que implementó la silla eléctrica. Uh-huh. Como habíamos mencionado en el caso de Pedrino,
¿Qué pasa cuando un asesino de criminales lo metes a una cárcel? No, pues encuentra su ¿cómo se llama? Su oro ahí, ¿no? Encuentra todos los recursos para entretenerse. Así es. Lo mismo pasó con Albert Fish cuando lo metes a una prisión donde hay violencia, ambiente hostil, agresivo, y no dudes que haya gente homosexual ahí adentro. Ajá, O ok. porque los homosexuales ahí se dividían en dos bandos. O ibas con el loquero o te metían preso. No manches. Así que todo el ambiente que ya lo había dejado por la paz regresó en él, teniendo pues varios tipos de encuentros, y al mismo tiempo llegó a ser liberado por su periodo marital de buena conducta y llevándose bien. Regresó con su familia y todo parecía estar tranquilo, todo parecía estar relajado, pero no fue así, ¿Verdad que te engañé? ya que en 1898 decidió trabajar de pintar casas Ujú. De brocha gorda. de brocha gorda, ya que tenía esa aparente de hombre inocente, pero se escondía alguien severamente muy perverso, ya que empezó a Sabía ocultar su verdadera personalidad. Así es, ya que empezó a abusar de menores de 6 años. Ok. Empezaba a violarlos, se dice que eran pocos, pero estamos congruentes que luego las fechas y todo lo que conllevan los asesinos seriales llegan a ser incluso hasta más. Y hasta la tumba se llevan cuántas víctimas fueron en total. Ujú. Él viajaba por 22 estados de la Unión Americana, lugares donde se empleaba temporalmente. Muchas veces pues era despedido ya que surgían pequeños problemas con los menores. Es como que el niño ya no se quiere acercar, o cuando le dicen, va a venir el señor pintor, pues los niños ya tenían una crisis y un problema. No, sí, ya, no dice, no, es que está intenso el pintor. Está intenso. Y desgraciadamente pues se tenía que ir a otros lugares. Los lugares donde a él le encantaba pintar pues era con gente afroamericana. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. A ver, esa risa me... No, dígame. Bueno, las razones era porque en aquella época la gente afroamericana era muy humilde. Ah, ya. No tenían suficientes ingresos económicos, y aparte, pues el racismo era muy poderoso, y si había gente negra que se iba a quejar de que, oiga, le está pasando algo, nos están haciendo algo, pues no iban a hacer caso. Ujú. Es triste la vida que ellos tomaban. Así que nadie haría gran cosa por investigar o castigar a Fish con sus ataques y crímenes. Tenía como un hobby coleccionar artículos periodísticos de asesinos en serie. Oh, diablos, ya llevo aquí una marca. ¡Ah, caray, soy yo! Ok. Sobre todo de canibalismo. No, esperen, ya quítenla. Le atraía particularmente todo ese tipo de hazañas por parte de asesinos seriales y sobre todo de canibalismo. En una de las cartas se explica que incluso tuvo un compañero que le llegó a explicar cómo el sabor de la carne humana. Ah, sí, sabe a pollo. Sabe a cerdo. Qué miedo. Oficialmente fue detenido después 8 veces. La primera por tentativa de estafa, luego por robo, por pago con cheques sin fondos. ¿Por qué hacen eso? En el caso de Didi también pasó lo mismo. Ajá. Por cartas obscenas a los anuncios de agencias matrimoniales de los periódicos. O sea, les mandaba cartas obscenas queriendo tener encuentros ahí. Y por si fuera poco, multiplicó sus visitas a burdeles exigiéndoles a las prostitutas que lo azotaran sin piedad. No manches, sí, de plano. Sí, mientras aún tenía su mural pintado de buena familia, de buen Ajá. padre, o sea, de un padre católico. Y más en esas épocas, ¿no? Que eran mucho más conservadores. Así es, o sea, para ellos era todo eso un tipo de tabú. Y mientras más es un tabú, o mejor dicho, pondré un ejemplo, mientras más le dices a un niño, no hagas esto porque es malo, quieren saber el por qué es malo. Ujú. Y más van a querer hacerlo, en lugar de explicarle de manera, mira, es malo porque te puede hacer daño a la salud, o puedes afectar a la sociedad, o algo así. Y está en algún momento de su niñez, así también le exigían que hiciera algo que usted sabía que le gustaba, y no lo podía como
como reprimir, eso también igual al final de cuentas te termina afectando creo que negativamente, ¿no? Así es, cuando reprimes mucho a una persona, sobre todo cuando son menores, porque me he dado cuenta que cuando reprimen más a los menores llegan a tener un símbolo de rebeldía o tratan de decir a ver si es cierto cuando ya son mayores y realmente les afecta. Sí, como por ejemplo, el caso más simple es el de los niños zurdos, ¿no? Que escriben con naturalmente, escriben con la zurda y los hacen escribir con la diestra, con la derecha. Entonces, creo que ahí siempre los papás, o sea, esto es algo simple, ¿no? Pero los papás siempre han tenido esa tendencia a querer reprimir ciertos actos que parecen no normales, pero sí lo son en esos niños. Ahora imagínense en aquella época donde lo que parecía correcto y bien, pues técnicamente podría ser un daño más severo a las personas. O sea, si podría decirse que eso se aplica ahorita, imagínense desde antes. Ajá, sí, mucho peor. Mucho peor y un problema muy dañino a las personas y por eso crecen este tipo de personas reprimidas y que quieren sacar todo ese tipo de odio, ese tipo de ira. Ya lo hemos hablado con nuestros anteriores asesinos, con este tipo de ejemplos. Y terminan haciendo video podcast. Terminan siendo protagonistas de estos chismes, alimentando el morbo de la gente. Un día un accidente que tuvo en aquella época fue en el cual un amante masculino lo llevó a un museo de cera, con modelos anatómicos del cuerpo humano. Fish quedó impresionado con un miembro masculino diseccionado. Ahí fue cuando empezó a llamarle la atención la castración. Ajá. No. Quiso implementarlo igual con otro amante que tenía un daño mental. Ajá. Y decidió amarrarlo. Cuando se dio cuenta que el hombre empezó a gritar, él decidió escapar. No manches. Sí, o sea, imagínense, estás así como de que, pues estoy acompañando a mi pareja y de la nada te amarra. Ajá. No sabes qué va a pasar, no sabes si vas a hacer un sacrificio o vas a hacer 50 sombras de Grey, o sea, no sabes. Estás jugando muy violento. Más despacio. Alfredo, cámate, por favor. Alfredo, cámate, por favor. 50 sombras de Grey pasó 50 sombras de Fish. Hacia 1917, ya en sus 47 años, su mujer lo abandonó por otro hombre. Y Albert agregó al espanto de su vida otros datos de locura. Juraba oír voces, entre ellas la del apóstol Juan, que le ordenaba envolverse en la alfombra. Y los vecinos, ¿por qué lo habrá dejado si ve que se ve que es bien buen hombre? Se ve que es serio, ama a sus hijos. Y mientras tanto, Albert Fish en la alfombra enrollado, siendo un taco de pescado. Pocos años después, las alucinaciones fueron cada vez mucho más severas. Se obsesionó tanto con la religión que él pensaba que para liberarse de sus pecados tenía que implementarse más dolor. Autolesionarse, ya sea autoinfligirse castigos, se cortaba y se frotaba con su cuerpo desnudo contra las rosas de las espinas. Se agarraba las espinas de las rosas y se lastimaba con ellas. Se llegó incluso iba a decir perforar, pero también queda ahí, ¿cómo se dice? Perforarse, picarse. Picarse, con agujas, tanto en la área de la pelvis y en los testículos. Era acupuntura. Estaba aprendiendo acupuntura práctica para tontos. Incluso llegó a pensar que él era Jesucristo. Ah, sí, de plano. Sí, y que con Dios... Con sus estigmas, ¿no? Sí, con sus estigmas ahí clavadas con las agujas, clavos casi. Y que Dios era quien le estaba ordenando que se tuviera que estar autolesionando. Ah, ok. Era lógico que las autoridades decidieran ingresarle a un centro psiquiátrico. De hecho, fue internado 3 veces y las 3 veces salió libre porque no lo consideraban un loco. O sea, lo consideraban alguien que decía, pues sí se lastima y sí, le encanta el sexo, pero no creo que tengamos nada. Pero trabaja con los negros, entonces no lo queremos. Mándalo al psiquiátrico. ¿Crees? Tiene mucha relación con los negros. Algo anda mal acá. Lo demás está todo bien. Está todavía de acuerdo. O sea, sí, lo dejaban libre. Era como de que la primera vez fue como que registro. No está tan mal. Creo que todavía puede salir libre. Y así fueron 3 veces.
A pesar de los desequilibrios de Fish que sufría, aún no era un asesino. Su primera experiencia sería muy tardía, a diferencia de otros asesinos que tenemos en cuenta que mataron desde muy jóvenes, así, ya sea desde animales o algo así. Creo que aquí Fish cambió Este nada más ha andado en la loquera. Este nada más andaba de vida loca. Ajá. Era una loquita. Era una loca, ya tenía loca. Era una loca. Según confesó él mismo, el primer asesinato que cometió fue en 1910, cuando mató a una persona joven con discapacidad mental llamado Thomas Beden en el estado de Delaware. Y más adelante asesinaría a un niño afroamericano igual con pequeños problemas mentales. Con esto serían sus primeros pasos al mundo del asesinato. Cuando digo pequeños problemas mentales, no, nada más habla con gente muerta ya. Bueno, es que aquí también está el de problemas mentales y trastornos mentales, que vienen más referente a la mente y otros a daños cerebrales, daños así de... Una tendencia física, ¿no? Ajá. Ok. Una de sus predilecciones era buscar a niños negros. ¿Por qué? Porque, repetimos, en aquella época eran humildes y no... Le gustaban los negros. Qué bueno que aquí no conoció a los negritos Bimbo. Pero sin embargo, la primera víctima que desapareció fue de raza blanca. Y fue en julio de 1924. El niño de 8 años llamado Francis McDonald. McDonald. Al jugar al frente de su casa en Staten Island, la madre estaba sentada en el apoyo de la casa, o sea, vigilando al niño. Pudo ver desde lejos a un señor, obviamente pudo ver a Albert Fish desde lejos, así como de que hay un señor ahí. Bueno, no creo que pase nada. No pasa nada, oiga. Está viejito, dudo que pase algo. Se fue la señora por un rato y después, unos minutos, vio que el niño seguía jugando con sus amigos a la pelota. Minutos después volvió a ver que el niño ahora hablaba con Fish. Poco tiempo después, cuando fue la hora de la merienda, fue cuando se dio cuenta así de que ¡ay, tengo un niño! Fue a asomarse, pero ya el niño ya no estaba. Timothy, ven, Timothy. Oye, Timothy. Y el pequeño Timothy se había ido. Ya había volado. Y se marchó. Su padre, que era un oficial de la policía, propuso una búsqueda para encontrar al niño. Y sí lo encontraron. Fue hallado debajo de hojas y ramas en el bosque, totalmente muerto. El niño había sido brutalmente atacado y asfixiado de tal modo que las autoridades dudaron que Fish, o sea, el viejo, pudiera haber hecho algo. Incluso llegaron a decir, él es cómplice y a lo mejor se lo llevó a otra persona. Y pues ahí fue cuando atacaron al menor. Porque pobre viejito no puede hacer nada, ¿no? Así es, ahí es cuando los apariencias se engañan. Ya denle una despensa, pobrecito. La cacería del asesino pronto se echó a andar, pero sin grandes resultados a pesar de los esfuerzos y la formidable cantidad de agentes involucrados en la misma. Los expertos de huellas dactilares de Manhattan fueron llamados a escena, pero con nulos resultados. Y lo único que tenían de testigo era la madre que... Llegaron los expertos, ¿no? Vamos a hacer nuestra chamba. No tuvimos resultados. Híjole. Es que no había suficiente presión en el cuello, por eso. O sea, piensen, hay que hacer las cosas bien. Pues el único testimonio que había quedado fue de cómo el hombre pues estaba con su hijo. Y de ahí el caso se volvió un misterio y decidieron darlo como caso cerrado. Oiga, bueno, en este caso es un chico que se pierde y termina tirado en la maleza, ¿no? Cubierto de hojas. Ahí, bueno, los expertos en huellas dactilares, ¿qué exámenes o qué observaciones pudieron haber hecho? ¿Qué técnicas pudieron haber utilizado en ese entonces? En este entonces, recordando que es muchos años y no tenemos la misma tecnología, podrían haber... Más de 100 años. Sí, o sea, ahí hubieran aplicado lo que fue la fuerza que marca al momento que tú haces presión, ve que luego dejan un moretón. Ajá. A veces a simple vista se pueden llegar a ver lo que son las huellas dactilares. Sí, se ejerce mucha presión. De hecho, ahorita me vino a la mente un caso de Argentina que se implementó ese caso de que la mujer había dicho que su vecino había matado a sus hijos, pero no, había rastros de huellas dactilares de la madre. De la madre. En sus hijos.
O sea, pero pudo coincidir la huella de la madre en la piel de los hijos. Así es. Oiga, no manches. Sí, está muy bueno este tipo de temas. ¿Y estas técnicas se siguen utilizando, supongo, de la misma forma? Bueno, ya ahorita... ¿Qué tanto han evolucionado? Ahorita ya han evolucionado de que ya podemos usar luces, podemos usar los reactivos en polvo, podemos usar el yodo para poder implementarlo, incluso la tinta, para nada más plasmarlo en la piel y decir, encontré una huella y sacarla con tu cinta. No juegue, qué loco. Ya, incluso los reactivos fluorescentes sirven, obviamente tienes que traer tu luz ultravioleta nada más para iluminar y decir, aquí encontré algo. Ok, perfecto. Así es. Y todos se podrían haber quedado en completa calma si no fue en 1927 que se había reportado la desaparición de Billy Gaffney. Aquí te aviso que son 2 Billys, o sea, hay 2 niños que se llaman Billys. El pequeño Billy y el otro Billy. Vamos a ponerle el segundo Billy copia. El 11 de febrero jugaban afuera en la casa con un niño de 3 años, que era el segundo Billy. Y cerca estaba otro muchachito de 12 años cuidando a una bebé. Pero cuando escuchó que la bebé estaba llorando dentro de la casa, el menor de 12 decidió entrar para calmarlo. Uh-huh. Al poco tiempo después salió y ya no estaban los 2 Billys. No, ya bailó. Angustiado decidió ir a buscar al padre, que inmediatamente se pusieron a buscar por todo el lugar y encontraron al Billy Copia en la azotea, uh-huh, ahí rondando con su pelota. Lo primero que preguntas es, ¿cómo llegaste en la azotea? Sí. No, lo primero que preguntaron fue, ¿dónde está Billy Gaffney? Ajá, ¿que Billy Gaffney quién era? ¿El chico o el grande? El primero, el grande. El grande. Le preguntaron, ¿dónde está Billy Gaffney? A lo cual el Billy Copia, o sea, el chico, dijo que se lo había llevado el coco. Supuestamente por la apariencia que daba Albert Fish. Lo cual para mí sonaría más como el señor del costal, pero no el coco. Dice, rayos, se llevaron a mi Billy favorito. Creo que vamos a necesitar otro Billy. Vamos a necesitar otro Timmy. Al día siguiente se inició la búsqueda por los alrededores, pues se pensó que el niño pudo haber caminado y caído ya sea en un canal de aguas negras o en algún agujero de construcción. Nadie tomó en cuenta el testimonio y todos los rasgos que dio sobre el coco, el famoso coco que se había llevado a Billy. Ok. Así que como que no le tomaron importancia y decidieron más decir, no vamos a tomar el testimonio de que un viejito se lo llevó. Vamos a tomar mejor la idea de que a lo mejor Billy se puso a caminar y se cayó por algún lugar. Al poco tiempo, de hecho, esta es una anécdota que cuenta Joseph Mina, que cuando él trabajaba como conductor de tranvía de Brooklyn, vio, él recordó una foto de Fish que había visto en los diarios. Uh-huh. Y recordó que hace mucho tiempo, el mismo hombre, o sea, él aseguraba que era Albert Fish, estaba con un niño menor que no llevaba chaqueta y que estaba llorando, o sea, horriblemente queriendo ver a su mamá. Pero que Albert Fish trataba de calmarlo y que incluso llegó a jalonearlo constantemente en el transcurso del viaje. No invente, y él no hizo nada. Pues no, es como de que es un viejito que se está llevando un niño, lo más seguro es su abuelo. Fish le confesó, cuando Fish fue capturado, confesó que sí, que hizo cosas horribles al niño. No vamos a decirlo porque la verdad más que nada por respeto a las víctimas. De hecho hay una carta que también no la vamos a decir. Si quieren buscarla, está en internet rondando. Qué chafa. No, o sea, la verdad está muy fuerte y aparte está muy, muy largo. Está muy extenso. Así que, en resumen, explica cómo se lo llevó, cómo lo descuartizó, la manera en la que él se deshizo de cada parte de su cuerpo y cuáles de esas partes conservó para comérselo. Ay, así de cabrón, no, sí, estuvo fuerte. Sí, mejor no. A pesar de todos estos crímenes, Albert Fish nunca fue atrapado, sino fue 8 años después. El único asesinato por el cual se pudo juzgar a Fish fue el de Grace Booth, una niña de tan solo 10 años. Este crimen lo cometió gracias a su rostro aparentemente amable y pacífico, y por supuesto, por su poder de convicción. Por alguna razón, el asesino cambió su modus operandi. Ok. Empezó a buscar por parte de los periódicos, ya ves esa sección de los periódicos donde necesito empleos y de que busco tal persona, ¿no? Él se puso a investigar y le llamó la atención la de un joven
Edward Booth, de 18 años, que había puesto un anuncio ofreciendo sus servicios en mayo de 1928. Tocó la puerta y se presentó como Frank Howard. Dijo ser un granjero de Farmingdale, Nueva York, y aseguró que le daría empleo al chico. Oh, ya. Aunque supuestamente su plan era llevarse a Edward, en cuanto vio a la niña, decidió cambiar de presa. Ah, o sea, había una niña ahí con Edward. O sea, Edward era el mayor, el hermano mayor de 18 años, y ahí fue cuando vio a Grace, la hermana menor de 10 años. Sí. Volvió a visitar la casa en una mañana llevando quesito y fresas, y la familia lo invitó a desayunar. Sí, mi hijo, vente, que ya fuimos por los chicharrones, ¿no? Ya aquí están los taquitos, ya mi vieja ya hizo jugo de naranja. Edward, vete por la coca, ¿no? Hay que juegue la niña con el señor, ¿no? Casi. Pues de hecho, él los convenció para que le pudieran llegar a la niña, llevándosela a una fiesta de su sobrina. Ah, no, man, qué ingenuos. Bueno, ya. Bueno, o sea, Sí, es ya. que ya era otra época, no sé, o sea, ¿qué mente? Bueno, en sí la madre sí dudó. La madre dudó, sinceramente, de Pero es que no dárselo. lleva suéter, dice. No lleva suéter, está haciendo mucho frío, mi hija se enferma con facilidad, así que, o sea, técnicamente quería poner trabas y dudas, pero finalmente Albert pudo convencerlo. No, bien. Él dijo que la regresaría antes de las 9 de la noche, cosa que no fue así. En cuanto vieron que realmente ya era oscuro y no regresaba, empezaron inmediatamente a buscar al lugar que les había dicho que Albert Fish vivía. Cosa que en cuanto llegaron no encontraron nada. De hecho, el lugar no lo ¿dónde? conocían, el nombre era inventado, no dieron con él. Calle 1 con Avenida 2, número 3. Calle falsa 1, 2, 3. Spencer Macalle igual a... ¡Ah! Bueno, la policía decidió investigar y se repartieron más de 1,000 volantes, pero la niña no apareció ni viva ni muerta. El caso encargado fue por parte del detective William F. King, quien nunca pareció darse por vencido en el caso. La policía llegó a arrestar a Charles Edward Pop el 5 de septiembre de 1930, ya que coincidían con los rasgos de Fish. O sea, era el mismo viejito, delgado, feo, de 66 años. Debe ser él. Y de hecho, quien dio la denuncia fue su esposa. Ah, sí. Pensó que él tenía algo que ver. Y sí, fue capturado y pasó 108 días en prisión. Y su juicio fue verificado el 22 de diciembre de 1930. O sea, mientras estuvo todo ese lapso ahí diciéndole, ¿qué le hiciste a la niña? Y yo no conozco a ninguna niña. Le echaban la culpa. Sí, le echaban la culpa. Es horrible cuando te pareces... me recuerda al meme de cuando te pareces a alguien famoso. Pero resulta que ese famoso es un asesino en serie. Oh, rayos. El detalle que Fish sería recordado por la criminología y la sociedad estadounidense no sería por el descubrimiento de un cuerpo o escena del crimen que impresionase a los medios de comunicación, sino fue por una carta que se le envió a los padres, igual detallando cada rasgo de lo que le hizo a la niña. Así de cabrón. Sus palabras dejaron en estado de shock a la madre y de hecho tuvo que ser el hijo quien tuvo que terminar de leer la carta, porque no podía creer lo que estaba leyendo, que todo lo que decía ahí implementada pues haya pasado a su hermana. El contenido... No puedo terminar esta carta, es que está en manuscrita. ¡Ay, qué feo! Me acaba de llegar un shock aquí en la infancia. En dicha carta narraba que al lugar donde la había llevado a la niña, cómo la había matado, haciendo referencia a que nunca abusó de ella, o sea, diciendo que la niña murió virgen. Que solo procedió a estrangularla y cortarla en pedazos para comérsela. Pero virgen. Pero virgen. Que ahí como que estás dudando un poco, pero después recuerdo que Albert Fish es homosexual y pues... como que eso pasa. La carta fue entregada en un sobre que tenía un pequeño símbolo hexagonal con las siglas NYPCBA, o sea, Asociación Benevolente Privada de Choferes de Nueva York. Ok. Pero en realidad nada más fueron sobres que agarró Albert así como de que no tengo sobre. Aquí lo agarro, aquí lo meto y la angüetada y ya, lo mando. Lo cual pues la persona encargada pues sí dijo, sí, pues esta persona se llevó unos sobres. Y investigando de dónde era, pudieron dar con la intendente, con una encargada de departamentos, que ella decía que su hijo le mandaba dinero a Albert para pagar su estadía. Oh, ya.
Así que dijeron que lo retenían ahorita porque su hijo no tenía ahorita supuestamente dinero para pagar. Kim, que fue el director de la investigación, esperó fuera de la habitación hasta que Fish regresó. Cuando le pidieron a Fish que los acompañaran para hacerles una entrevista y unas preguntas, Albert al primero dijo, sí, claro, yo los acompaño, pero después iba a atacar al detective con dos armas afiladas en cada mano. Ah, ya preparado. Sí, así como que no me preparan con vida. Pero el detective fue más hábil y lo desarmó inmediatamente. Extraño a esos detectives, porque ya no hay de aquí. Ya no. Ya son extintos. Y el Albert, parecía buen plan. Bueno, también tomamos en cuenta que es un viejito de 60 y tantos años, así que... No, va a sacar su cuchillo. ¡Ay, salió volando! ¡Ay, también me rindo! Cuando por fin se llegaron a la comisaría de la policía, Fish no hizo un intento para negar el asesinato. Al contrario, se puso a detallar todo lo que había hecho. Así, cabrón. Sí, de hecho los policías, incluso gente del psiquiátrico, se quedaron así como de que no lo creían de que ese viejito pudiera haber hecho todo eso. Pero ya después de escuchar con lujo de detalle cada descripción, fue como pues, ya no. Comenzaron a coincidir los hechos, ¿no? Coincidieron muchos hechos. Después de su captura en 1934, al enviar la carta de la madre de la niña de Grace Booth, fue juzgado y conocieron sus crímenes. El detective King fue quien tomó la declaración inicial de Albert Fish, quien dijo que el verano de 1928 la sed de matar lo había dominado y que inicialmente quería matar a Edward, que incluso llegó a amenazar diciendo que iba a esperar un lapso para después regresar y asesinar a Edward, ya que ese era su objetivo. O sea, sí, era el primer objetivo, pero se distrajo con Grey. Sí, fue como de que la niña me llama más la atención. Pero luego regreso por ti, dice. Y luego regreso por ti. Después de eso, su deseo de comer carne cruda a las noches de la luna llena le valió un apodo del maníaco de la luna. Yo pensé que le iba a valer una diarrea bien cabrona. Un ataque muy feo así de, ay, creo que no debí de haber comido chinito. Pero, o sea, hay algo diferente en este asesino serial que tenía muchos apodos. Ajá. Tenía el hombre gris, porque era conocido así, el coco que le puso el niño, el maníaco de la luna, el vampiro de Wisteria. Se baña con la luz de la luna. Qué romántico sonó eso. No, la frase es un luchador. Aún así, los luchadores son románticos. Okay. Estos otros recuerdos macabros, que prefieren sin ningún arrepentimiento, convencen al tribunal para declararlo culpable por crímenes por premeditación tras diagnosticarlo psicótico, pero cuerdo. O sea, lo querían detallar prácticamente que no estaba de acuerdo para ver si lo mandaban de nuevo al psiquiátrico, de ahí actuaba de manera normal y lo volvían a sacar libre. Pero no, fue como de que no, estaba cuerdo, sabía lo que hacía y técnicamente asesinó a 3 angelitos. No, ok, suficientemente cuerdo para no ir al psiquiátrico, pero lo bastante como para ir a la silla eléctrica, ¿no? Lo bastante. De hecho, fue sentenciado a la silla eléctrica y electrocutado el 16 de enero de 1936 en la prisión de Sing Sing, en un segundo intento, ya que la primera vez no pudieron por las agujas que estaban incrustadas en su pelvis. ¿Cómo? Sí, o sea, él todavía tenía agujas incrustadas. Ya. O sea, se las metió en su acupuntura que practicaba. Era excreto, perdón. Bueno, las tenía ahí técnicamente. Ahí fue que la silla eléctrica falló. Tuvieron que revisarlo antes de volverlo a ejecutar. Pero dijo al conocer el veredicto, decidió por el jurado. Él dijo lo siguiente: qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofríos. Uno de los pocos que todavía no he experimentado. ¡Órale! O sea, él, literal, cuando le dijeron, vas a morir en la silla eléctrica, él le gustó, o sea... Yes, claro que yes. Ay, no, porque él me lo imaginé bailando. ¿A quién? ¿A Albert? ¿O a mí? Los dos bailando. A las 11:06 de la noche fue declarado muerto. Albert Fish se llevaría a la tumba su mayor secreto, el número de personas que realmente asesinó, porque en sí nada más tenemos conocidas 3. Las que detalló ahorita. Las que se detallaron y otros 2, pero no sabemos cuántos fueron. Unos hablan que fueron centenares de víctimas y otros estiman que no hubo más de 50, pero aún así son un gran número.
Finalmente se le acusa por haber asesinado un total de 15 niños, la gran mayoría procedente de las capas más pobres de la población. Lo que decía, ¿no? Que atacaba a los sectores pobres como los negros. Así es. Ok. Pobres negritos. Y pues con esto hemos terminado otro caso más, el de El Hombre de Gris. ¿Qué tal te pareció? Muy interesante, muy interesante. Listo para el otro. Pero yo creo que será en el siguiente episodio. Así es. No olviden estar al pendiente de todas nuestras redes sociales como TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, entre otros. Nos ¿Algo despedimos más de un que choque de puños. Nos vemos. Adiós. Hasta pronto.